comenzamos esta segunda semana de este tiempo de formación que el Señor nos permite vivir con gozo, con alegría. Entonces vamos a comenzar. Ustedes ven ya ahí el título, ¿no? Voy a presentarles ahora un texto, un escrito. Ese es el título del libro, es un pequeño libro, El Espíritu de la Liturgia. Y el nombre del autor también está ahí, es Romano Guardini, un gran teólogo que nació a finales del siglo XIX y que ha influido mucho en la teología previa y durante el Concilio Vaticano II. Entonces, la primera premisa que tenemos que tener en cuenta cuando escuchemos esta exposición es que este documento, este libro, ¿no?, se ha escrito antes del Concilio Vaticano II, para que nos ubiquemos ya antes de la reforma del Vaticano II. Pero tiene una riqueza precisamente, ¿por qué? Porque todo lo que escribe este autor, como les decía, va a influenciar en todo el movimiento litúrgico que va a tener su culmen precisamente en el Concilio Vaticano II. Entonces, tal vez algunas cosas que yo vaya diciendo en esta exposición van a resultar un poco extrañas, tal vez, ¿no? Porque tal vez lo vamos a querer ver desde nuestra óptica, ¿no? Es decir, como posconciliar, ¿no? Y no es así. Es una obra escrita antes del concilio. Entonces, nos sacaremos, bueno, yo me voy a sacar, ustedes sigan nomás con el barbijo, ¿ya? Es una obra, como les decía, que tiene muchos elementos para su tiempo, tal vez diríamos revolucionarios, ¿no? Hoy para nosotros tal vez va a resultar un poco difícil, no difícil, pero tal vez nos va a resultar un poco molesto, diríamos, ¿no? Pero bueno, no tengamos miedo a esta cosa porque al final el título mismo, ¿no?, nos está diciendo una cosa fundamental. Nosotros somos parte de la iglesia y vivimos la liturgia, ¿no es cierto? Pero a veces, y el autor nos va a hacer recuerdo, a veces desconocemos precisamente el sentido profundo que tiene la liturgia. Ese que sea el motor, y también que nos sirva a nosotros, ¿no?, a todos ustedes de manera especial, hermanos, a que tengamos un interés profundo, ¿no?, por ahondar en esto de la liturgia. Sí, nosotros les damos las charlas, pero es también bueno que ustedes por su parte y también en las parroquias busquen, ¿no?, un tiempo de formación, profundicen, ¿no?, en este tema de la liturgia, porque al final de cuentas ustedes, entre comillas, ¿no?, son como una prolongación, o van a ejercer su ministerio como una prolongación, ¿no?, de lo que se vive en la liturgia, especialmente en la liturgia de la Eucaristía, ¿no?, porque ustedes van a llevar la comunión a quienes por distintas razones no pueden asistir al templo, ¿no? Entonces es importante esta parte. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. En esta obra empieza el autor haciendo una diferenciación fundamental, ¿no? Dice, hay 3 tipos de oración, pero pone énfasis en estos 2 tipos de oración: la oración personal y la oración litúrgica, ¿sí? La oración personal es la que cada persona como creyente, ¿no es cierto?, cultiva, ¿no?, en su relación con Dios. Hay también, dice, la oración comunitaria no litúrgica, que se la realiza en un determinado grupo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, por decir nada más, ¿no?, Legión de María, ¿no?, se reúnen, no es una sola persona, es una comunidad, y rezan, oran, pero no es una oración litúrgica, es una oración comunitaria no litúrgica. Y en lo que va a hacer hincapié el autor es en esta oración litúrgica, que es la oración de la iglesia tal cual, es decir, cómo reza la iglesia, ¿sí?
y le va a dar el estatus a la iglesia, ¿no?, de una persona, así como un individuo reza, la iglesia, como comunidad de fieles, ¿no?, en su totalidad, tiene su oración propia. Esa es la oración litúrgica, ¿no?, a la cual él va a hacer referencia, ¿no? Entonces no es una oración individual o comunitaria de un grupo específico, no, es la oración de la iglesia, ¿no?, que está o que se da sin perjuicio de las prácticas de piedad popular, es decir, el Vía Crucis, el rosario, lo que cada comunidad pueda tener como algo propio en su oración, no afecta, dice, a esto, ¿no? Pero no se equipara, ¿no? Vuelvo a repetir, el Vía Crucis, el rosario, no se equipara a la oración litúrgica por excelencia, ¿no?, que la hace la iglesia en su generalidad. Habla también en este libro del simbolismo litúrgico, ¿no? Y este simbolismo litúrgico, queridos hermanos, ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando hablamos de oración lo ponemos siempre en el ámbito espiritual, ¿no? A veces tenemos esa tentación de separar el espíritu de la materia, del cuerpo. Nosotros como individuos somos una totalidad, ¿sí? En nosotros no está separado pues el alma del cuerpo, ¿no?, sino somos una totalidad. Y por lo tanto, así como en la oración nosotros entramos en el ámbito espiritual, necesitamos también, ¿no es cierto?, mirar, rezar, o sea, decirlo, hablarlo, palpar, ¿no? El simbolismo litúrgico entonces se sirve precisamente de esta cosa, ¿no?, decir de lo espiritual, pero también de lo corporal, ¿no? Y más adelante lo vamos a especificar un poco más, ¿no? No rezamos pues como un alma separada, sino como un hombre que tiene y siente su cuerpo y por él conoce y siente lo que le rodea, ¿no? Entonces, la liturgia no es solamente, entre comillas, esto, ¿no?, espiritualismo, ¿no? No, es esto, ¿no? Es una totalidad, ¿no? La relación profunda con el Señor, pero también que se da a través de elementos, ¿no? La Eucaristía, ¿qué elementos usa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos esenciales tiene la Eucaristía? Sí, el cáliz, como los vasos sagrados, ¿no es cierto? Pero el pan y el vino, ¿no es cierto? Entonces, va en ese sentido, ¿no? Habla también de que la liturgia, ¿no es cierto?, tiene que ser algo que se observa de una manera rigurosa. Él le dice, ¿no?, la severa majestad de la liturgia, ¿no? Esto marca, dice, la distancia con respecto al esteticismo, es decir, muchas veces confundimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto por eso les digo, ¿no?, tómelo con mucho cuidado. Un crucifijo bello, ¿no?, con uno moderno. Alguien decía, me acuerdo alguien, no me acuerdo quién dijo, ¿no?, pero una vez decía en una charla, ¿no?, una vez fui a una parroquia, dice, ¿no?, una parroquia, entre comillas, con un templo moderno, ¿no?, y vi ahí la imagen, ¿no?, de una cruz, y en la cruz el crucificado, pero no eran más que alambres, decía, ¿no? ¿Qué transmite eso?, decía esta persona. A mí, decía él, no me transmite nada, ¿no? A veces sacrificamos, entre comillas, ¿no?, lo bello de la liturgia por simplemente estar a la moda. Por eso dice, ¿no?, esta palabra medio rara, ¿no?, esteticismo, ¿no?, que sea estético, ¿no? Cuidado, ¿no? El autor nos pone en alerta sobre esto, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, ¿no?, aprecia el profundo impulso artístico que la liturgia católica se rodea, es decir, por supuesto, ¿no?, cuando tú entras a un templo donde yo por lo menos siento eso, ¿no?, cuando ustedes, tal vez nuestro templo no es tan así por la estructura que tiene, ¿no? Pero cuando tú entras a un templo donde, digamos, hay una armonía, ¿no?, en la construcción, en las imágenes, ¿no?,
ya el hecho de entrar te transporta, diríamos, ¿no? a un ambiente en el cual hay paz, oración. Es un ambiente privilegiado, diríamos, ¿no? Hay esto también, ¿no? Por eso yo lo relacionaba, por ejemplo, ¿no? con la parroquia anterior en la cual yo estaba, ¿no? Yo llegué cuando ya se hizo el proyecto y todo, ya estaba, no había templo, ¿no? No había casa parroquial, no había templo, no había nada, solo el terreno, ¿no? Y cuando se empezó a construir, bueno, se construyó según los planos del proyecto y claro, después decía, ¿no? Hablando con el arquitecto que había diseñado el proyecto, le decía, sí, esto es lo que se está haciendo, digamos, ¿no? En Europa, así, este tipo de templos, ¿no? ¿Y tú conoces algo de liturgia? Le pregunté, ¿no? A él, algo de arte sacro, y me mira y me dice, no, simplemente he copiado un modelo, digamos, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Cómo a veces sacrificamos, ¿no? Lo rico que podría ser la liturgia por simplemente estar, entre comillas, ¿no? A la moda, ¿no? Habla también de la primacía del Logos. El Logos es la verdad y la verdad es Jesucristo, ¿no? Y toda su enseñanza sobre el etos, que es la manera de comportarnos, ¿no? Nuestra manera de ser. Subraya que la liturgia es una gran vivencia de fe antes que una invitación a la vida moral. No hay que confundir. La liturgia nos presenta la verdad suprema que es Cristo resucitado, ¿sí? Y la salvación que Él obra en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, y a veces tal vez nosotros los que predicamos, ¿no? Especialmente en la homilía, ¿no? Nosotros a veces podemos tener la tentación y a veces caer en ella de utilizar, ¿no? la liturgia para reprender, ¿no? Para decir estos son tal o cual, ¿no es cierto? Y no ese es el sentido, ¿no? La liturgia, ¿no? La oración litúrgica, la Eucaristía, ¿no es cierto? Es acción de gracias, es alabanza, ¿no? Por eso tenemos que tener muy en cuenta esto, queridos hermanos, ¿no? No mezclar. A veces también nosotros en nuestra oración dentro de la Eucaristía podemos un poco, ¿no? Como que direccionar, ¿no? La oración, como para decir, ¿no? Y a veces con dolor uno escucha, ¿no? Por ejemplo, cuando había los conflictos, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no? A veces escuchar en una oración decir, ¿no? Que castigues a ellos porque están haciendo esto, ¿no? O sea, ¿será que tú le tienes que pedir a Dios en la liturgia esto? No, no es cierto. A veces por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Por eso decimos que la liturgia no es un medio para otras cosas, sino para lo que está hecho, para rendir culto a Dios, para dar gracias a Dios, ¿no? Para alabarlo a Dios. Para esto es la liturgia, ¿no? Está centrada pues en el fin más profundo del ser humano y de toda la creación, que es dar gloria a Dios. Para eso es la liturgia, hermanos, ¿no? Por eso hay que estar atentos porque se nos pueden presentar un sinfín, ¿no? de distorsiones, ¿no? Cuando nosotros desconocemos algo es fácil desviarnos, ¿no? Es fácil perdernos. Por eso el autor también habla, ¿no? de lo que es la lex orandi, la fe que se celebra, o liturgia, podríamos también traducir, y la lex credendi, que es la fe que se profesa, ¿no? Las verdades de fe que profesamos nosotros. Y nos dice que hay un peligro en el cual nosotros podemos caer cuando desconocemos esto que a continuación vamos a decir. El peligro es que tomemos la misa, los demás sacramentos, como simplemente una de las cosas que pasan y que se celebran. Muchos, lamentablemente, fíjense, este libro se ha escrito hace más de un siglo, en 1918 se ha escrito este libro, ¿no? Todavía estamos cayendo en este peligro que remarca el autor, ¿no? Porque sí, vamos a misa, pero ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué? Por ejemplo, yo alguna vez me cuestionaba, no estoy en contra de nada, ni mucho menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi anterior parroquia
había una familia, ¿no? Muy creyente, ¿no? Muy comprometida, pero rara vez venían a la misa en domingo. Y alguna vez yo les pregunto, ¿y por qué no vienen los domingos? Es que nos vamos a San Francisco. No tengo nada contra San Francisco, por si acaso, vuelvo a reiterar, ¿no? Pero ¿y por qué vas a San Francisco? Porque siempre hemos ido con mi familia. Cuidado que no es tanto el lugar, sino a qué vas a misa, ¿no? Yo voy, o a veces, hoy día un señor venía, ¿no? Y me decía, pero yo soy católico, ¿no? Mi familia es católica, siempre hemos sido católicos, sí, pero ¿sabes lo que significa eso? ¿No? No es simplemente decirlo, ¿no? Y tampoco, ¿no? Cuando tú, ¿no es cierto?, vas a la misa, participas de una acción litúrgica, no puede ser simplemente algo que hay que hacer porque hay que hacer. Yo voy a misa porque, bueno, era mi conocido, es misa de 8 días, ¿no? O misa de cabo de año, ¿no? Entonces voy solo por eso. No, tú tienes que entender por qué vas, ¿no es cierto? ¿Y a qué vas? Leía un comentario a este libro y decía, ¿no? No es lo mismo ir a misa que rezar la misa, decía, ¿no? Y creo que esta distinción también es bien importante. No nos olvidemos en la época en la cual se ha escrito este documento, ¿no? Este libro. Más de que documento, es libro. No es magisterio de la Iglesia, por si acaso, esto que estoy diciendo, pero nos puede ayudar a comprender todo lo que el magisterio dice acerca de la liturgia, ¿no? Entonces, este riesgo de tomar la misa y los sacramentos simplemente como algo que pasa es latente. El fin primordial y más inmediato de la liturgia no es el culto tributado a Dios por el individuo, lo que hacíamos la diferencia de la oración individual, ¿no es cierto? Ni la edificación ni la formación, que es más importante, la liturgia, acción de gracias, más que utilizarla para acusar a alguien o para denunciar a alguien, ¿no? La liturgia es el culto público y oficial de la Iglesia. Y es universal, ¿no? Por eso cuando ustedes si alguna vez han ido ya, les ha pasado, han viajado por decir, no sé, a Colombia, ¿no? Y han ido a la misa, ¿es distinta de la que se celebra aquí? No, no es cierto, porque es universal. Esa es la riqueza de la liturgia de la Iglesia, que aunque tú estés aquí en la China, aunque en la China, claro, si es que no sabes el idioma, no vas a entender, pero es la misma liturgia, ¿no?, que se celebra en todas partes, ¿no? Y aquí una pequeña, antes de entrar a este punto, un pequeño comentario, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Hoy usamos la campanilla, ¿no? ¿Para qué usamos la campanilla? ¿Para qué se usa la campanilla? No es para hora del recreo, ¿no? No es. ¿Para qué será? En la celebración. Para que se preste atención. O sea que si no se toca la campanilla no prestamos atención. Claro, es que ese es el de lo que dice el autor, ¿no? Y volvemos a decir, ¿no? ¿En qué espacio de tiempo está ubicada la obra, ¿no? Porque en tiempos que él escribe, ¿no es cierto?, se reza la misa en latín y de espaldas al pueblo. La única parte que se hace en voz alta es la liturgia de la palabra, ¿sí? Después, en el momento de la consagración, es un diálogo en voz baja. ¿Entre quién? Entre el sacerdote y los monaguillos. ¿Por qué? Porque están de espaldas al pueblo, ¿no es cierto? Y es un diálogo. Entonces, cuando empieza el momento importante que es de la consagración, ¿el monaguillo qué hace? ¿Para qué? Sí, pero ¿qué está pasando en el templo si no estamos entendiendo nada? Cada quien está rezando su oración personal. Yo con todo respeto digo, no he visto aquí, pero cuando celebraba misa en la parroquia de San Pedro, todavía veía algo así. Había un señor que venía
y venía a las misas de diario, no digo siempre, de vez en cuando, ¿sí? Y que podía pasarse durante toda la misa alrededor de los santos, de las imágenes, rezando. Pero cuando tocaba la campanilla el sacristán, él donde estaba se ponía de rodillas. ¿Se dan cuenta? Era eso, ¿no? O sea, ibas, pero no sabías lo que estaba pasando, no entendías las lecturas, ¿no? Ni las palabras que decía el sacerdote, porque las decía en otro idioma, ¿no? Entonces desconocías esa riqueza, ¿no? Por eso es importante que a partir de este escrito, ¿no es cierto?, ya el autor nos pone en sintonía con lo que va a ser la renovación de la liturgia, ¿no? Con todo lo que el Concilio Vaticano II va a representar en esta renovación litúrgica, ¿no? Porque él habla de la riqueza que tiene la liturgia. Cuando habla de esto, ¿no? Dice, la oración litúrgica está llena de dogma y vivificada poderosamente por él, por el dogma. Pregunto, hermanos, ¿alguna vez ustedes se han puesto a analizar lo que dicen las oraciones en la misa? Por ejemplo, ¿no? Este tiempo en el que estamos, tiempo pascual, ¿han escuchado la diferencia que tiene el prefacio de la plegaria eucarística? ¿O les suena igual a cuando es tiempo de Cuaresma, de Navidad o en el tiempo ordinario? A veces no le prestamos atención, queridos hermanos. Por eso dice el autor, ¿no? A veces no nos damos cuenta que las oraciones, las partes de la celebración de la Eucaristía ya están manifestando, ¿no?, la riqueza de la fe que nosotros como iglesia profesamos, ¿no? Si nosotros seguimos atentamente, porque claro, no tenemos nosotros, ¿no?, la plegaria eucarística para seguir lo que dice el sacerdote, ¿no? Pero si escuchamos con atención las palabras, las oraciones que dice, queridos hermanos, es toda una profesión de fe. Lo que se dice, se reza en la Eucaristía. Y repito, a veces porque desconocemos esto, pues a veces lo dejamos pasar como sí, ¿no? Ahora ¿qué viene? La comunión. Ahora ¿qué viene? El rito de paz, hay que abrazarnos, ¿no? Hay que vivir en profundidad. Por eso vuelvo a decir, ¿no?, esta frase que decía el que hacía el comentario a este texto, ¿no? Hay que rezar la misa desde que empieza hasta que termina. ¿Sí? Entonces comunica a la oración, ¿no? La liturgia comunica a la oración toda la verdad del dogma, vacía. Por eso es importante que nosotros no vivamos, ¿no?, la celebración eucarística como algo monótono, ¿no?, sino como algo nuevo cada vez que participamos en ella. Por eso hay que prestar mucha atención a las oraciones y a lo que se reza en la celebración. El nosotros de la liturgia, ¿no? Volvemos al punto, ¿no?, de la diferenciación, ¿no?, de la oración individual, de la oración universal de la iglesia. La liturgia, ¿no?, la liturgia propiamente dicha, no parte del yo, sino del nosotros. ¿Y quién es el nosotros? Pues nosotros, los creyentes vinculados, unidos entre sí por un principio real de vida. Y este principio es Jesucristo. ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Jesucristo resucitado. Es lo que nos unifica, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en claro, queridos hermanos. La liturgia entonces no es individual, no puede ser individual, sino siempre, o sea, la liturgia como tal, como lo reza la iglesia, ¿no? Quien se dirige a Dios es la unidad, la colectividad de la iglesia, ¿no? Por eso aquí el autor dice una cosa que es importante, ¿no? El individuo, la persona, debe sacrificar parte de su autonomía e independencia, porque en la oración litúrgica se suma y se identifica hacia el mismo fin. ¿Sí? Cuando nos unimos como asambleas festiva, ¿no?, litúrgica, dejamos de ser individuos y somos asamblea, ¿no?, que tenemos un fin: agradecer, alabar a Dios.
Este puntito también es bien importante, ¿no? Cuando el autor habla del estilo de la liturgia, ¿no? Bueno, ¿qué es estilo, no? Es tu forma de ser, hasta tu manera de andar, tu manera de hablar, es estilo, es lo que llamamos estilo así comúnmente, ¿no? Pero cuando habla del estilo de la liturgia, ¿no? Está hablando de aquello precisamente que es universal, ¿sí? La liturgia de la iglesia es universal. Y por eso hace algunas distinciones cuando habla del estilo de la liturgia, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los cantos, hace esta distinción. Los cantos de devoción popular, ¿no? Tú le puedes cantar, ¿no es cierto?, en la fiesta de la Virgen de Copacabana, ¿no? Este canto que se canta, ¿no? O la Virgen de Urcupiña ya tiene su propio canto, ¿no? San Judas Tadeo, son devociones particulares, esos son cantos de devociones nada más, ¿no? Los distingue de los cantos litúrgicos. El canto litúrgico tiene que expresar esta universalidad y lo que decíamos antes, ¿no? Tiene que manifestar precisamente la fe que profesamos. Por eso se habla mucho, ¿no? de purificar, entre comillas, ¿no? Los cantos en las celebraciones. Tienen que ser cantos litúrgicos, ¿no? No le puedes poner, entre comillas, ¿no? Canto de entrada, buenos días, Señor Sol, porque es una bonita canción, ¿no es cierto? No es litúrgico, no es, ¿no? Entonces, aclarar también esta realidad. Los cantos litúrgicos tienen que estar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la fe que se profesa. No podemos tampoco tomar un canto, ¿no?, de los hermanos separados porque es bonito, ¿no? Porque cuando lo hemos escuchado nos hace sentir como extasiados, ¿no es cierto? Pero no está reflejando la fe que profesamos. Eso hay que tener mucho cuidado. De eso ya fíjense, ¿no es cierto? El autor nos habla hace más de un siglo. También en este punto nos habla, ¿no?, de cómo se presenta, ¿no?, la imagen de Jesucristo. Ustedes saben, ¿no?, que hace un tiempo atrás, por estudios antropológicos, ¿no es cierto?, y alguien me hablaba, no me acuerdo, fíjense, alguien me decía, ¿no?, unos científicos han logrado reconstruir los rostros de los santos, no sé, alguien me decía en estos días, ¿no?, de los santos de Perú, ¿no? Sí, con estudios han logrado reconstruir, ¿no?, cómo habrán sido los rostros, ¿no?, de los santos, ¿no? Y cuando hablamos de la imagen de Jesucristo, también, ¿no?, nosotros tenemos una diversidad, ¿no?, de representaciones del Señor Jesús, ¿no? Pero también habla, ¿no es cierto?, de cómo se nos presenta esta imagen de Jesús en los evangelios. Y que muchas veces, ¿no es cierto?, también a nivel de grupos, de tendencias, podemos parcelar, ¿no? Es decir, yo solamente tomo, ¿no?, el aspecto revolucionario de Jesús, ¿no?, en el sentido de que rompe, ¿no?, los esquemas de una sociedad, de una religiosidad, ¿no?, y me quedo solo con esa. No, eso es simplemente, ¿no?, una visión parcial y no total, ¿no? Por eso dice, ¿no?, el Señor de la liturgia tiene que ser este majestuoso mediador entre Dios y las criaturas, el sumo y eterno sacerdote. Esa es la imagen que nos presenta la liturgia, ¿no? A este Cristo vencedor, a este gran y sumo sacerdote, el gran pedagogo, el gran juez de vivos y muertos. Esa es la imagen que proyecta la liturgia y no una imagen parcial del Señor Jesús, que lamentablemente a veces, ¿no es cierto?, se puede y se está dando, ¿no? Se da en algunos círculos, ¿no? A mí solo me interesa el mensaje social de Jesucristo y no me interesa nada más, ¿no? Son grandes tentaciones, ¿no?, en las cuales podemos caer. Otro punto que toca el autor es cuando aplica a la liturgia la noción de juego. Y ahí tenemos, ¿no?, la imagen de unos, están con canicas, bueno, nosotros decíamos cachinas allá en Cochabamba, ¿no? Y nos ganábamos grandes castigos, ¿no?, porque
llegábamos sucios y además se decía, no sé si será verdad, decía que quien jugaba con las canicas estropeaba, ¿no?, su caligrafía, ¿no? Con los chicotazos cuando nos veían ahí. Como una anécdota nomás, ¿no? ¿Por qué habla de esto? Dice, aplica la liturgia la noción de juego como actividad colectiva y reglada con misteriosas raíces en la infancia. Porque el juego, ¿no?, es como para entrar en un ambiente de confraternidad, ¿no? Las cachinas, ¿no? El trompo, ¿no? Tantos juegos que decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Tiene normas, tiene reglas, pero tiene un fin, entrar en esta confraternidad, unirnos, ¿no?, reunirnos, ¿no? Y la liturgia también tiene ese sentido, ¿no? Ya más adelante lo vamos a ver un poquito más de manera concreta, ¿no? ¿Por qué? En este punto también él se pregunta, ¿no? ¿Por qué no reducirse a lo esencial? ¿Para qué tanta ceremonia, no? Si lo fundamental, por ejemplo, en la Eucaristía es el momento de la consagración, ¿por qué no solo nos quedamos con esa parte? Pregunta, ¿no?, el mismo autor. Y él responde, precisamente, ¿no?, para que el alma, para el alma, todo el sentido de la liturgia está en saberse situarse ante Dios. Es una preparación, ¿no? Como el juego hace la comunión, la unidad, la fraternidad, ¿no? ¿Cuántos memes hay ahora, ¿no?, de la infancia de antes y la infancia de hoy, ¿no? De la infancia de antes, ahí los chicos en la calle sin ningún temor, jugando hasta tarde, ¿no?, hasta que el papá o la mamá salía con chicote, ¿no?, para meternos a la casa, ¿no? Y hoy todos, ¿no?, con el celular, ¿no? Y nadie los mueve de ahí del celular. Bueno, tal vez es una exageración, pero lamentablemente se está dando, ¿no? Entonces, el juego de los niños tenía una finalidad. La liturgia tiene todo lo que rodea, digamos, a lo esencial de una celebración, tiene también un sentido, ¿no? Los ritos iniciales en la Eucaristía, ¿qué sentido tienen? Formar la comunidad, ¿no?, la asamblea, ¿no? Todo tiene un sentido. Nos educa ¿para qué? Para entrar en esta relación profunda con el Señor, ¿no? Y eso, dice, no se consigue de cualquier manera, sino a través de estos elementos que nos propone la liturgia. Los juegos de los niños pueden parecer inútiles, ¿no? Es una pérdida de tiempo que haces, pero tienen un sentido de expansionar su vida incipiente, traducirla en pensamientos, impulsos, movimientos, ¿no? Esto de crear comunión, fraternidad, unidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos acordamos, ¿no?, de nuestros amigos de la infancia? Y nos acordamos precisamente en los juegos, de las travesuras que hemos hecho, ¿no?, cuando éramos niños. Nos ha calado profundamente, ¿no? Es en ese sentido, ¿no?, que todo lo que está normado en la liturgia tiene ese sentido de crear este ambiente, ¿no?, de introducirnos en este ambiente para entrar en relación con Dios. La liturgia entonces lo define como un arte pero que tiene que hacerse vida en la persona, en la comunidad. No puede ser algo aislado, o es decir, algo que no dice nada a la vida de la persona, ¿no? ¿Qué lugar tiene el elemento estético, la belleza en la liturgia? Lo que hablábamos hace rato, a veces podemos correr el riesgo de sacrificar el sentido profundo, ¿no?, de la oración, de la liturgia, cuando preferimos simplemente algo que está de moda, ¿no?, y que no resulta para nada, digamos, ¿no?, de provecho para ayudar a las personas a entrar en este ambiente, ¿no?, de oración, de comunión y de acción de gracias al Señor, ¿no? Dice el autor que la belleza es el esplendor de la verdad. La belleza es la verdad de Dios, del misterio salvador de Cristo, el que tiene que reflejar la liturgia, ¿no? Decía hace rato, ¿no?, que es distinto cuando tú entras a un templo
bien cuidado, limpio, ¿no es cierto? Donde realmente sientes esas ansias, ¿no? De encontrarte con Dios, ¿no? Que entres a un templo descuidado o que, bueno, no sé, que no inspira ese recogimiento, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar también. O sea, la liturgia se sirve del arte, sí, sí, pero cuando no está bien, entre comillas, ¿no? Ubicado, en vez de ayudar, te distrae, ¿no? Como esa imagen, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Que en la entrada al seminario, en el bloque nuevo de filosofía, ¿no? Fíjense, les estoy hablando de 1992. Cuando yo entré al seminario, construyeron el bloque de filosofía y en la puerta de entrada pusieron una cruz de unos troncos muy rústicos y la imagen de Cristo era de una soga, ¿no? O sea, así armada como el cuerpo de Cristo, ¿no? Algunos mirábamos, ¿no? Y decíamos, pucha, sí, qué moderno, ¿no? Pero para algunos resultaba muy molesto, ¿no? Decir, ¿esto qué es, no? Se dan cuenta, ¿no? Cómo cuando tú realmente no sabes, y tampoco es con el afán de criticar, ni mucho menos, ¿no? Pero puedes ayudar o puedes perjudicar, ¿no? Entonces, lo estético tiene que tener, ¿no es cierto?, una funcionalidad litúrgica, nos tiene que ayudar a entrar en esta relación con Dios. Entonces, esto que nosotros creemos, ¿no? La fe que nosotros creemos, la lex credendi, y la primacía de la adoración que pone su mirada en el cielo, es decir, todo lo que hace la liturgia es para llevarnos al encuentro con Dios, ¿no? En la alabanza, en la acción de gracias, ¿no? Pero sale de la liturgia con el deseo de lanzarse a la vida, es decir, eso que nosotros celebramos en la liturgia, en el encuentro con el Señor, tiene que hacerse vida pues en nuestro cotidiano vivir, ¿sí? No puede ser solo un sueño, un momento de, como a veces pasa, ¿no? ¿Por qué vas a la iglesia? Es que allí me olvido de mis problemas, ¿no? Y cuando sales tus problemas te están esperando en la puerta, ¿no? Es decir, no tiene que ser como una enajenación, ¿no? No, la liturgia nos tiene que hacer sentirnos amados por Dios y que con Él podemos enfrentar las adversidades, ¿no? Por eso es importante, ¿no es cierto?, esta vivencia profunda, ¿no?, en la liturgia. Por eso dice, ¿no?, esta liturgia, el culto a Dios que no acaba en la puerta del templo, ¿no?, sino que tiene que continuar en la vida cotidiana, en lo que hacemos cada día. Bien, esta es la presentación que quería hacerles de este texto. Vuelvo a reiterar, seguramente muchas de las cosas que ya dice este texto ya son cosas oficiales en la liturgia, ¿no? Pero él lo ha presentado y la iglesia lo ha recibido en ese entonces como una gran novedad, ¿no? Como algo que movía un poco las bases de lo que se vivía en ese tiempo, ¿no? Y como les decía al inicio, queridos hermanos, esto nos tiene que ayudar también a nosotros a profundizar, ¿ya?, en lo que es el conocimiento de la liturgia, pero fundamentalmente en la vivencia, ¿no?, de la liturgia. Bien, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna duda, no es lo que yo he dicho, es lo que en este libro se nos dice, pero por eso buscaremos, ¿no?, de tener este sentido crítico, ¿ya, queridos hermanos? Antes de la reforma del Concilio Vaticano II, la celebración de la Eucaristía, ¿no?, era en latín y de espaldas al pueblo, ¿no? Se celebraba ahí donde está el sagrario, ahí mirando hacia allá, ¿no? Y por eso decía, ¿no?, la gente que asistía a la misa pero rezaba su oración individual durante la celebración. ¿Cuándo se unía, digamos, a la oración de la iglesia? Cuando empezaba el momento de la consagración. Pero se unía, entre comillas,
no del todo, porque tampoco entendía lo que estaba diciéndose. No todos entendían, ¿no? Porque se celebraba en otro idioma, en latín. Entonces la campanilla tenía el objetivo ¿de qué? De que la gente que estaba en la misa rezando su oración personal, individual, deje esa oración y se una a la oración de la iglesia, ¿no? Ese era el sentido, ¿no? Por eso se tocaba la campanilla. Hoy seguimos usando porque ya no son las oraciones personales, tal vez es el diálogo que a veces no furtivamente hacemos entre nosotros, o ahora no, con esta gran distracción, ¿no? Del celular, a veces incluso en la misa estamos ahí, ¿no es cierto?, contestando algún WhatsApp, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero ese era el sentido, ¿no? Muy buena noche, padre. Quiero saber la diferencia que hay entre los cánticos nuestros de la iglesia y los cánticos evangélicos. Decíamos que la liturgia manifiesta, ¿no?, en todas sus expresiones la fe que creemos, ¿no? Y los cantos litúrgicos, ¿no?, litúrgicos tienen que manifestar esa fe. Entonces la diferencia es clara, ¿no es cierto? Hay diferencias doctrinales, ¿no? En algunos casos muy marcadas, ¿no? Con grupos que se llaman cristianos, pero que, bueno, o sea, no comparten en nada, digamos, con la doctrina católica. Esa es la diferencia, el contenido doctrinal de los cantos, ¿no? Pueden ser demasiado espiritualizados, ¿no?, fuera de la realidad, ¿no? En cambio, los cantos litúrgicos católicos tienen, ¿no?, su fundamento en la doctrina que nosotros profesamos ya en el credo. Aquí una pequeña también aclaración. Decía un comentario a este texto, decía, ¿no?, antes en la iglesia primitiva, por ejemplo, no se rezaba el credo en la celebración eucarística. ¿Cuándo empieza a rezarse el credo? Cuando empiezan a aparecer las herejías, ¿no? Y el dogma de la fe de la iglesia se fija precisamente en los concilios, ¿no? Y desde entonces, para reforzar precisamente esta fe que creemos y aceptamos como parte de la iglesia, se ha incluido el rezo del credo en la celebración eucarística, ¿no? Para contrarrestar precisamente las herejías, ¿no?, lo que es contrario a la fe que como Iglesia Católica aceptamos y profesamos. Muy bien, hacemos un cantito, alguna cosa. Muchas gracias, queridos hermanos.